Medellín Testing Night. Esto para la gente pues que se une por primera vez. Es un evento que aproximadamente lo hacemos una vez al mes, pues dependiendo también pues como de la demanda que tengamos de speakers y de charlas y temas que queramos tratar. Hoy tenemos el tema de pruebas de localización e internacionalización por Douglas Urrea. Él es nuestro creador, impulsor de las Medellín Testing Night. Entonces, gracias Douglas por siempre estar pendiente pues, de estas charlas, por siempre estarnos motivando y generarnos esa curiosidad de conocimiento. Douglas está con nosotros hace aproximadamente 4 años. Él empezó como QA manual y ya en ese momento está automatizando y es bastante curioso con los temas en cuanto a trends, en cuanto a compartir conocimiento. Siempre está pues como haciéndonos quedar bien dentro de la disciplina. Douglas, muchas gracias por tanto esfuerzo que siempre impulsas mucho las Testing Night. Y bueno, dale Douglas, te cedo la palabra. Mm, Muchas Por favor, gracias, síganos Pau. en redes perdón, Douglas, síganos en redes para que estén al tanto de las próximas charlas que tengamos. En Dava Latam, en Dava, pues estamos en Instagram, en Facebook. Ya, dale, perdón. Muchas gracias, Pau. Para mí es un placer estar acá en la última Testing Night del año. Realmente es un evento que hemos construido con mucho amor. Muchas personas se han unido a través del Meetup. También nos siguen en todas las redes sociales de Endava Latam y pues es muy placentero poder estar hoy acá trayéndoles un tema sobre localización e internacionalización testing. Entonces, empecemos. Básicamente, pues, este es un poquito sobre mí. Más o menos llevo 10 años trabajando como Senior QA Engineer en testing y en toda la gestión de proyectos. Tengo pues un grado en Ingeniería de Telecomunicaciones y también una maestría en Gestión e Innovación Tecnológica. Acá me pueden encontrar en mi página web donde pues tengo más que nada como mi perfil y todo mi background técnico que actualmente he construido pues durante toda mi carrera profesional. Y si quieren seguirme en LinkedIn, pues soy una persona que es muy activa, publica muchas cosas. Me gusta participar también de muchos meetups, no solo de testing, sino también pues de otras disciplinas. Entonces, me pueden seguir en las redes sociales, cualquier cosa también si los puedo ayudar con muchísimo gusto. Entonces, esta es nuestra agenda para hoy. Vamos a hablar 6 temas. Básicamente, primero es darles un contexto de qué son las pruebas de localización, cuál es su importancia de las pruebas de localización. Es un tema que realmente muchas veces lo tenemos como implícito dentro de nuestras pruebas, pero a veces no le damos como la importancia que se merecen, entonces por eso es que es bueno como hablar de esa importancia. Abordaremos más adelante sobre cuáles son las estrategias de pruebas, cómo podríamos empezar a crear un test plan y casos de prueba para hacer pruebas de localización. Y por último, pues tendríamos algunas prácticas recomendadas de testing y unos escenarios de automatización para pruebas de localización. Estas pruebas también se pueden automatizar, aunque muchas veces creo que ya lo hacemos, pero no tenemos como la visión de que son pruebas de localización y que incluso podríamos ir más allá de esas pruebas básicas. Entonces, esta es nuestra agenda para hoy. Entonces, empecemos. ¿Qué son las pruebas de localización? Básicamente, las pruebas de localización son esenciales para garantizar que una aplicación de software se adapte adecuadamente al lugar de destino. Pero, ¿qué implica esto exactamente? Entonces, digamos que en esencia estamos verificando que nuestra aplicación o el software no solo hable el idioma correcto del usuario, sino que también respete sus convenciones culturales, también las normas regionales de ese país y, por supuesto, las expectativas del usuario de acuerdo en la región en que se encuentra. Entonces, imaginémonos como que tenemos una aplicación muy popular en una sola región, pero si no está ajustada a las sutilezas de ese mercado, podríamos encontrarnos con problemas. Entonces, las pruebas de localización es un proceso que nos asegura que nuestro software o aplicativo se presente con precisión y funcione como esperamos en los diversos mercados a lo que está enfocado.
Entonces, aquí, ¿qué valida un tester en las pruebas de localización? Nos preguntaremos, ¿cierto? Entonces, ya básicamente un tester está enfocándose en realizar pruebas en varios elementos cruciales del aplicativo. Entonces, primero nos enfrentamos a validar el formateo de fechas y horas, asegurándose de que se presenten de manera coherente y comprensible dentro de esa región. Esto va más allá de la simple traducción, sino que estamos hablando de que el formato de fecha y hora se adapte a la temporalidad del usuario final, de ese usuario local. También es importante la moneda. Un tester, cuando está haciendo pruebas de localización, se asegura de que la moneda se visualice adecuadamente en el contexto regional. Por ejemplo, entramos a Amazon y podemos encontrar la moneda tanto en la moneda local en la cual estamos y también en la moneda estadounidense que hace parte, pues, Amazon. Entonces, esto también hace parte como de ese contexto de tener centrado la moneda de acuerdo a la localización del usuario que está accediendo. Otra parte crucial también es la adaptación del uso del teclado. No solo se trata como de traducir las palabras, sino de ajustar el teclado para que coincida con esas preferencias locales. Esto no solo es amigable para el usuario, sino también accesible. Entonces le permite al usuario que a través de su teclado pueda guiarse y tener como esa condición de accesibilidad. Otra parte muy importante es ajustar la alineación y ordenación de los datos. Esto es fundamental para garantizar que la información se presente de manera lógica y comprensible según las expectativas del usuario local. Y por último, no menos importante, y es asegurar que el texto y los gráficos son culturalmente apropiados con el fin de evitar malentendidos y asegurando también de que nuestro mensaje resuene de manera positiva. Entonces, como ven, estos son como algunos de los aspectos así sencillos que un tester puede hacer durante las pruebas de localización. Acá coloquemos pues un ejemplo como muy sencillo. Imaginémonos que somos tester de localización, haciendo pruebas de localización para una aplicación de comercio electrónico que está en Colombia, pero busca expandirse hacia Estados Unidos. Entonces, primero nos encontramos que las fechas y las horas se presenten de manera diferente en cada país, porque ustedes saben que algunos países utilizan diferentes formatos de fechas de acuerdo a su contexto local y sus estilos lingüísticos. Entonces, por ejemplo, en Colombia es común utilizar el formato día, mes y año, mientras que en Estados Unidos se prefiere el mes, día, al año. Entonces, nuestro trabajo como tester es asegurarnos de que el aplicativo maneje estos formatos de fecha de manera precisa para que el usuario interprete correctamente la información. También, pues, esto es uno de los ejemplos, pues, más sencillos y es tener, digamos, que los textos y los gráficos no contengan elementos que puedan malinterpretarse por el cambio de idioma, ¿cierto? O que sean culturalmente insensibles. Puede ser que de pronto dentro de nuestra página pueden haber textos que pueden ser inofensivos para una persona en cuanto a su idioma, en cuanto a su religión o pues sus condiciones morales, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, las pruebas de localización van más allá de simplemente traducir, sino también buscar abordar de una manera integral cada detalle, asegurando que la aplicación en esa nueva región se sienta auténtica y adecuada para cada mercado. Entonces, ahora podemos ver cuáles son esos puntos claves eh, de las pruebas de localización. Lo primero es tener en cuenta los recursos lingüísticos. Nos aseguramos de que el idioma utilizado sea preciso, que el alfabeto sea el correcto y el formato numérico también sea coherente con las expectativas de esa región a la cual está enfocado el producto. Esto es obviamente una base esencial para que la aplicación hable el mismo lenguaje de sus usuarios. Entonces aquí vamos a esa segunda parte que es la interfaz de usuario. Aquí el tester verifica que la aplicación se vea eh,
pues igualmente en su interfaz gráfica en diferentes dispositivos, ¿cierto? Buscamos que tanto en un teléfono como en un computador debemos de garantizar la misma experiencia de usuario, que sea uniforme y que tenga el mismo contexto indiferente de la plataforma a la cual el usuario está accediendo. Otro punto clave importante es la adaptación cultural. Aquí nos aseguramos de que el producto tenga sentido dentro de ese entorno cultural y que sea también acorde a sus condiciones lingüísticas. La idea es comprender también cuáles son esas sutilezas que el mercado y el usuario está buscando. Por ejemplo, la adaptación cultural del contexto en Argentina es muy diferente a, por ejemplo, en Colombia. Si bien hablamos el mismo idioma, los estilos lingüísticos de Argentina y Colombia son totalmente distintos. Y por último, y no menos importante, son los requisitos legales. Cada región tiene sus propias normativas y es nuestro deber asegurarnos de que el producto cumpla con todos esos requisitos legales específicos para esa área. Esto va como algo tan sencillo como las cuestiones de privacidad hasta las regulaciones comerciales de la cual el producto se está lanzando. Entonces, siempre hay que tener presente que una traducción de un requisito local por fuera de un contexto podría traerle problemas a la empresa y al producto. Entonces, como ven, es importante que mantengamos estos 4 puntos claves muy dentro de nuestro alcance y de nuestras estrategias de pruebas. Entonces, acá como Douglas, para sí, perdón, tenemos una pregunta de Nicolás claro, Alvarado. claro. ¿Existe alguna forma para saber, por ejemplo, los tipos de fuentes y tamaños que manejan en una cultura específicamente? ¿O esta información la entrega el cliente? Fuentes y Generalmente tamaños. sí, generalmente digamos que pueden haber varios actores que participan durante, digamos, una traducción, ¿cierto? Uno de ellos serían los lingüistas. Digamos que nosotros como texter de pronto no tenemos esa habilidad para hacer las traducciones tal cual. Y lo otro también son aquellas personas que trabajan toda la interfaz de usuario, ¿cierto? Ellos seguramente van a tener ya muy analizado cuáles son los tamaños más adecuados, cuáles son todos los gráficos y los textos más adecuados como para esa región. Probablemente, no sé, si estamos hablando de traducir a un idioma que no es el alfabeto latino, sino cirílico, entonces pues obviamente el cliente ya debe tener sus lingüistas y sus personas adaptadas a ese contexto del lenguaje, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros como tester, pues de pronto no tenemos las capacidades para llegar hasta ese punto, pero generalmente es el cliente el que ya nos provee esa información. ¿Hay alguna otra pregunta o pasamos básicamente Podemos pues como seguir. para... Listo. Aquí es pues como cerrando obviamente la importancia de las pruebas de localización. Pues básicamente radica en adaptar un producto, un servicio o un contenido a todas esas características lingüísticas, culturales y funcionales de ese nuevo consumidor. Y es importante que el idioma llegue de manera correcta, o sea, que se adapte a ese contexto local, no solo también en la parte de los dispositivos, que se visualice pues correctamente tanto en un móvil como en un computador, sino que tenga como su mismo contexto cultural y que cumpla con esas mismas leyes de esa región. Entonces, como ven, es muy importante las pruebas de localización. Pueden parecer que son costosas y sí, son costosas, pero a largo plazo puede ayudar a evitar errores y se puede, por supuesto, mejorar la eficiencia y el alcance del producto. ¿Alguna otra pregunta acá? No, todavía no. Listo, perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a ese apartado de cómo vamos a empezar nosotros a hacer las pruebas de localización. Por supuesto, debemos de empezar con una estrategia de pruebas. Entonces es importante que empecemos una planeación. Si bien las pruebas de localización pueden estar incluidas dentro de una prueba funcional o de sistemas, lo más recomendable es que tenga su propia estrategia, su propio
plan de prueba, su propio casos de prueba. Entonces, dentro de la estrategia buscamos que tenga una consistencia con la versión original de la que se va a traducir a ese idioma o región. Y esa aplicación debe ofrecer la misma funcionalidad y experiencia que esa versión original. Esto no significa que sea pues como una copia exacta tal cual, sino como una adaptación que sea fiel a esas expectativas locales. También nos aseguramos de que el producto tenga el mismo aspecto y funcione de manera uniforme en diferentes navegadores. Esto va a garantizar que los usuarios, independiente del navegador que utilice, tenga la misma experiencia positiva. Si entra, pues, de acuerdo a su contexto y su lenguaje, que sea la misma experiencia. Por eso, las imágenes y los colores que se utilizan deben reflejar el mismo contexto cultural, ¿cierto? Y ajustar también esa estética visual para que aseguremos de que está resonando como con la misma audiencia local. También acá, pues, dentro de la estrategia, como ya lo hemos hablado, es importante, pues, ajustar todos los formatos de fechas, teléfonos, unidades de medida, monedas, símbolos, de acuerdo a esa normativa local. Este nivel de detalle asegura que la aplicación se sienta nativa y que sea fácilmente comprensible. No solo se trata como de cambiar palabras o de hacer una traducción pues de una palabra a otra, sino que garantizamos que el mensaje sea culturalmente relevante y apropiado en cada región. Ahora, dentro de nuestra Douglas, tenemos estrategia, una pregunta. claro que sí. Mauricio Guzmán nos dice si tenemos algún ejemplo de cómo estas pruebas L10N, Ujú. perdón, han mejorado alguna métrica en alguna aplicación. Como mencionaste que son costosas, él quisiera saber el ROI, pues el retorno de la inversión de implementar pruebas de L10. ¿Tenemos alguna métrica de pronto de tu N- proyecto? No, métrica de mi proyecto no tengo, pero básicamente podemos ver que tener un aplicativo en otro idioma, pues garantiza que ese producto tenga un alcance mayor en ese mercado. Hablemos, por ejemplo, de un aplicativo, por ejemplo, tan sencillo como la aplicación de Amazon, ¿cierto? El aplicativo de Amazon en español le permite acceder a todo un universo de latinoamericanos que hablan español y pues que tiene, si Amazon tiene ese alcance hasta esos países, evidentemente va a ganar un mercado muy grande. Entonces, digamos que las empresas más grandes, hablo de Facebook, Amazon, Spotify, Google, todas aquellas que tienen como aplicativos grandes y para mercados grandes, pues realizan estas pruebas de localización con el fin de expandir sus negocios y sus mercados a esas latitudes, ¿cierto? Y no se centran solo en Estados Unidos y en el idioma inglés, sino que también están enfocados en el español, probablemente en el francés, en el hindú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ROI obviamente es la expansión de sus mercados. Pues yo les puedo contar algo desde mi experiencia, lo viví una vez, estaba buscando unos tiquetes, no sé cómo, no me pregunten cómo, terminé en Despegar Chile Sí, y no me dejaba comprar, no me dejaba comprar, no me dejaba comprar con mi tarjeta de crédito y yo era renegando y yo era, porque yo veía los precios muy económicos a comparación de otros lugares donde los había buscado. suele Claro, pasar. obviamente no me estaba mostrando en pesos colombianos, sino en pesos chilenos. Gracias a Dios no me dejó comprar el tiquete porque me hubiera pegado la embalada del siglo saliendo desde Chile hacia donde quería ir, pero eso muestra qué tan importante es que tengamos restricciones y que tengamos una correcta comunicación con el cliente en el idioma y en el lugar o en el contexto en el que está. Sabrina nos hace otra pregunta. Al inicio Douglas dijo algo sobre adaptarse al teclado, pero no me queda claro. ¿Podría dar un ejemplo sobre esto específicamente, por favor? Sí, pues básicamente, por ejemplo, digamos que nuestro teclado puede estar o en español, porque estamos en un contexto local, pues, de Colombia, y por ejemplo tiene la tecla ñ, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si entramos a una página en Estados Unidos, obviamente, pues en ese idioma no existe la ñ, pero nuestro teclado y nuestra página web debe estar adaptado para que reciba esos caracteres que sean especiales, ¿cierto? O si entra un japonés, por ejemplo, con su teclado y pues va a hacer unas compras estando localizado dentro de su región, pues que le permita ingresar esos caracteres. Es básicamente eso.
Listo, no tenemos más preguntas por ahora. Listo, entonces ahora pasamos dentro de la estrategia de pruebas a un diagrama que es el ciclo de vida de pruebas de localización. Pues es muy parecido al ciclo de vida de pruebas que usualmente trabajamos, pero pues obviamente hay serias diferencias. Entonces, básicamente, digamos que como les decía, es importante tener las pruebas de localización, su propia estrategia, su propio test plan, su propio casos de prueba. Entonces aquí también hay un diagrama que nos muestra cómo es su ciclo de vida de las pruebas de localización. Entonces tenemos aquí en la primera parte el análisis y la preparación. Pues esta etapa consiste en definir cuáles son los requisitos, sus alcances, sus objetivos, sus criterios de aceptación para realizar correctamente las pruebas de localización. También aquí pues obviamente empezamos a preparar cuál es el equipo de trabajo, las herramientas que vamos a utilizar, los recursos, nuestros entornos de pruebas adecuados para el proyecto. Luego pasamos a la etapa de traducción, que consiste en traducir el contenido, la interfaz de usuario y los elementos gráficos del producto al idioma y a la cultura del destino, ¿cierto? Aquí probablemente sean otras personas que estén apoyando al tester, ¿cierto? Sean lingüistas o traductores. Luego nos movemos a los recursos de software. Aquí comprobamos que el software, pues, o el aplicativo que se va a localizar se pueda instalar, ejecutar y desinstalar sin errores en dicha región. Eh, un ejemplo es buscar que esa audiencia localizada pueda comprobar que el aplicativo que descarga pues esté debidamente traducido a su idioma. Entonces aquí también hacemos como esa parte de integración. Luego pasamos como a ese primer ciclo de pruebas. Empezamos a hacer nuestras primeras pruebas funcionales y de regresión. Con el fin de detectar y reportar pues cualquier defecto o anomalía que afecte el rendimiento o la usabilidad o la seguridad del producto. Aquí seguimos, por supuesto, un plan de prueba y unos casos de prueba previamente definidos y documentados que más adelante pues vamos a conversar. Luego pasamos a ese estado de la revisión lingüista de la interfaz de usuario, que consiste pues revisar todos los textos, los mensajes, los menús, los botones, los iconos, los colores, de acuerdo a la región a la cual va a estar localizada el producto. Se debe verificar, por supuesto, con lingüistas que la interfaz sea clara, coherente, adecuada, atractiva para esos usuarios locales. Aquí no solo participa el tester, sino también pues otros profesionales de diseño, traductores e incluso usuarios beta testers que ayuden a revisar que la interfaz de usuario sea culturalmente relevante y apropiado para esa región. Luego pues pasamos a ese estado de revisión de errores. Aquí se revisan y se solucionan todos los issues encontrados y pues se realizan todas las regresiones de los tests. Y por último pues hacemos esa última prueba final y exploratoria para asegurar pues que cumpla con todos los requisitos, los objetivos y los criterios de aceptación definidos. Entonces, como ven, este diagrama pues comprende el mismo ciclo de vida de las pruebas de localización y pues es algo que es muy útil y que podemos nosotros también poner en práctica en caso tal de que tengamos un proyecto de pruebas de localización. Aquí ahora, antes de pasar pues como a otro tema, quería saber si alguien tiene alguna duda. No, Listo, entonces ahora ya que hemos establecido nuestra estrategia y pues tenemos como en claridad cuál es el ciclo de vida de las pruebas, vamos a explorar básicamente cómo iniciar nuestras pruebas de localización. Entonces, típicamente las pruebas de localización se centran en tres áreas: el idioma, la interfaz de usuario y la experiencia del usuario. Sin embargo, pues las pruebas de localización ayudan a que la calidad y la usabilidad del software en distintos mercados lleguen culturalmente con el enfoque regional, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, el idioma. Nos aseguramos de que el contenido se cargue en ese idioma correcto. Aquí garantizamos que las palabras, las frases, los mensajes tengan ese contexto auténtico de la lengua del usuario a cual está localizado o se va a localizar el producto. Y por supuesto, la interfaz de usuario, verificamos que se vea y funcione correctamente en los idiomas para la cual va a estar adaptado.
enfocado en todas sus matices visuales y lingüísticos de esa región. Y por último, no menos importante, la experiencia de usuario como piedra angular, ¿cierto? Buscamos que cuando el usuario interactúa con la aplicación, este sienta que está específicamente diseñado para ellos. Entonces, validamos desde la navegación hasta la presentación de toda la información relevante, pues, para ese usuario. Entonces, una vez ya tenemos pues claro cuáles son esas tres áreas de las pruebas de localización, pasamos a realizar ese checklist. Tener un checklist es vitalmente importante porque nos permite tener claridad para iniciar las fases de pruebas de localización. Por supuesto, las cosas pueden variar según el contexto de las pruebas que estamos realizando. Pero las recomendaciones son primero definir una estrategia para conocer el objetivo principal, qué parte de la aplicación se va a probar y cuál es el enfoque de la localización, los idiomas, cuál sería como su porcentaje también de cobertura. Muchas aplicaciones o software no están totalmente traducidos y también pues aquí el checklist nos permite identificar cuáles son las pruebas que nosotros vamos a automatizar. Entonces, estos checklists actúan como una guía esencial para nuestros procesos de pruebas. Entonces, aquí empezamos nosotros con este checklist a crear nuestros casos de prueba. Eh, Como ya todos conocemos, pues los casos de prueba consta de varias partes, o sea, la configuración o los prerequisitos, los pasos de reproducción, los datos de ejemplo y pues obviamente una descripción del comportamiento esperado para cada caso de prueba. Entonces, aquí en cada caso de prueba podríamos verificar la precisión y coherencia del contenido que se va a adaptar y traducir. Como ya lo hemos hablado, que aseguremos que los formatos y fechas de horas se acorde con esas preferencias locales, lo mismo las monedas, los números de teléfono, los códigos postales. Validamos que los links funcionen correctamente y apunten a los recursos relevantes de esa región a la cual se va a localizar. Todos los elementos gráficos, de imágenes, sean culturalmente apropiados y no tengan información que de pronto pueda ser inofensiva. Todo esto también lo podríamos tener muy detallado dentro de nuestros criterios de aceptación. Validamos nuestro contenido, la sensibilidad cultural y lo más importante también es que tenga esa compatibilidad de dispositivos y que se puedan ver en diferentes dispositivos de acuerdo a la región a la cual está ingresando el usuario. Entonces, también como pueden ver, las pruebas de internacionalización y las pruebas de localización se centran como en distintos aspectos que garantizan la usabilidad y la funcionalidad de ese producto en distintos idiomas. En el lado derecho tenemos las pruebas de internacionalización. El objetivo de estas pruebas es básicamente identificar y abordar cualquier posible problema o limitación que pueda dificultar la adaptación del software o del producto a esos nuevos lugares, teniendo en cuenta sus implicaciones legales o de infraestructura. Es decir, aquí las pruebas de internacionalización revisamos que la infraestructura del software sea inherente a esa localización y a ese nuevo idioma, verificando que las configuraciones pues estén adaptadas a esas funciones regionales. Entonces podemos ver que las pruebas de localización e internacionalización son como hermanitas y van de la mano porque en resumen, las pruebas de internacionalización se centran como en preparar el software y la infraestructura para su adaptación a diferentes mercados, mientras que las pruebas de localización se centran en verificar correctamente la adaptación del idioma y la cultura de ese mercado específico localizado. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es cuando Netflix llegó a Europa. Entonces, cuando Netflix llegó a Europa, la Unión Europea tiene ciertas leyes que son básicamente que aplica para cualquier empresa, o sea, no importa si la empresa es de Europa o es internacional, entonces ellos, por ejemplo, dicen los datos de los usuarios no pueden salir del territorio europeo, entonces a Netflix le tocó adaptar su infraestructura para que toda la información de los usuarios que estuvieran utilizando Netflix
pues digamos hablamos de cookies, contraseñas, información de perfiles y todo eso, no saliera de la Unión Europea. Entonces, eso es lo que hace que las pruebas de internacionalización sea tan importante, porque su impacto en la funcionalidad es decisivo. Y la prueba de localización se enfoca en toda la parte pues de cambiar pues ya lo que hemos hablado, la parte del lenguaje, la parte del contexto cultural, la parte que sea obviamente para los dispositivos, compatibilidad de dispositivos. Entonces podemos ver que ambas son hermanitas y ambas se complementan. Entonces, tener muy en cuenta que cuando nosotros también estamos haciendo pruebas de localización, pues tener muy en cuenta esa parte de internacionalización, si el impacto de las pruebas de localización también tienen que tener un contexto de la funcionalidad, pues esté dentro de ese marco de las leyes a la cual está enfocando esa nueva región. Entonces, aquí creo que ha sido claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Me gustaría de Sí, pronto escucharlos. Nicolás Alvarado nos pregunta, desde el punto de vista de legalización, ¿cómo podemos asegurar que efectivamente no se esté infringiendo algún contenido del país? Claro que sí. Bueno, digamos que esto ya se sale un poco del contexto del tester, pero digamos que el cliente es el que debe garantizar, pues obviamente, que se esté cumpliendo las normas, ¿cierto? Nosotros como tester vamos a validar seguramente unos casos de prueba de acuerdo a unas condiciones que las historias de usuario ya deben de incluir, ¿cierto? Como unos criterios de aceptación muy específicos referente a cumplir las normas. Entonces, digamos que nosotros pues simplemente vamos a seguir esas mismas directrices, pero generalmente el responsable es el cliente, o sea, el cliente es el que nos va a decir, mira, tenemos que cumplir estas normas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que me pasó en mi trabajo y es que Em, digamos que yo hice unas pruebas en donde tenía que tener muy en cuenta de acuerdo al estado que entraba el usuario y de acuerdo a ese estado que estaba accediendo al aplicativo. Si era, por ejemplo, de California, tenía unas normas que cumplir de acuerdo a las cookies, pero si, por ejemplo, entraba desde el estado de Nueva York o de Massachusetts, aplicaban otras normas. Entonces ahí es muy importante que el cliente pues es el que define eso, ¿cierto? No es el tester, sino que nosotros con los requerimientos ya tenemos muy claro cuál es el enfoque y los criterios de aceptación de esa prueba. Y en adición a lo que dice Douglas, yo creo que el PO, pues lo que nosotros llamamos como Product Owner, o en el caso en que en el equipo haya, por ejemplo, un Business Analyst, que es la persona que mejor conoce el producto, se convierte como nuestro mejor amigo. Nosotros como tester, obviamente, de cuando estemos haciendo las grooming o cuando estemos haciendo como esa validación de requisitos de historias de usuario, es como alzar la mano y decir, venga, tenemos una reglamentación, unos guidelines a seguir, dependiendo pues de lo que estemos probando. Por ejemplo, sabemos que en sector salud en Estados Unidos hay una reglamentación específica. El sector bancario también tiene una regulación específica. La Unión Europea, pues con mayor razón, tiene más restricciones, como ya Douglas nos decía. Entonces, es también como esa expertise que vamos teniendo a medida del tiempo, donde decimos, aquí probablemente puede haber alguna restricción". Creo que las industrias petroleras, las farmacéuticas también tienen como algunas reglamentaciones. Por ejemplo, las empresas de automóviles, de venta de automóviles, ellos siempre tienen que poner disclaimers sobre la foto del vehículo, el color, sobre las especificaciones. ¿Por qué? Porque una cosa es el vehículo full equipo con un precio específico, entonces ellos tienen que hacer claridad sobre la foto o en algún punto donde están viendo el catálogo de los vehículos, que ese vehículo corresponde a ciertas características o que el color del vehículo corresponde a ciertas características que pueden afectar el precio final. ¿Sí? Siempre ellos tienen que poner como esos disclaimers y esas cosas. Entonces, ya uno a medida que va aprendiendo y que va teniendo mayor experiencia con diferentes industrias, eh, levanta la mano pues y pregunta como qué especificaciones tiene. También dependiendo pues también, por ejemplo, del nivel de accesibilidad que pueda tener la aplicación, sí, porque si la aplicación, como son 3 niveles, puede que eso también pueda afectar la parte de localización, pues puede que vayan directamente relacionadas. Excelente, Pau, excelentes ejemplos, totalmente claro. O sea, tenemos que siempre estar con ese enfoque de acuerdo a cuáles son nuestros usuarios finales y pues obviamente seguir todas las directrices del cliente.
¿Alguna otra pregunta? No, podemos seguir. Listo, entonces ya tenemos pues bastante definido nuestro checklist, entonces ya podríamos empezar a iniciar nuestras pruebas de localización. Aquí dejo pues unas prácticas de testing recomendadas. Una de ellas es que pues obviamente antes de empezar la prueba es asegurarnos de tener toda la información necesaria para comprender completamente cuál es el producto al cual está enfocado pues ese software. Esto incluye toda la documentación, toda la información de fondo, cualquier información específica de ley, terminología específica para el sector, es decir, tener todo el contexto para poder iniciar nuestras pruebas. También crear una guía de usuario para que le sigan los equipos de testing. Esto es como un escenario de uso ideal siguiendo el checklist que vimos hace un momento. Esto es supremamente importante porque nos podría ayudar a entender cómo los clientes utilizarán el producto sitio web y le indicará pues al cliente, al tester, dónde se debe enfocar. Incluso con checklists más detallados, no subestimemos el poder de las pruebas exploratorias. Explorar el producto podría cubrir los detalles incluso más pequeños que podrían pasar desapercibidos en nuestras pruebas. Y esas pruebas que son guiadas a través de las pruebas exploratorias da lugar a unas pruebas mucho más completas. Como ya lo hemos mencionado, la localización es un proceso complejo y pues costoso. En algunas partes se deben incluir a profesionales como lingüistas, traductores, para garantizar que obviamente el producto tenga como ese sentido dentro del entorno cultural, lingüístico y funcional de esa región. Recordemos que las pruebas de localización no solo se trata como de detectar errores, sino como de asegurar que la aplicación sea una experiencia auténtica y valiosa para los usuarios a la cual está localizado. Entonces, también el poder de los datos y la retroalimentación de los usuarios de la región a donde va a estar localizado es vital para tener un producto bien enfocado. Entonces, analizar esos datos con esos nos va a permitir identificar cuáles son los patrones que tiene el producto o que está enfocado al usuario donde va a estar localizado. Entonces, por eso también es importante tener acá como unos beta tester que sean como usuarios finales que puedan darnos esa retroalimentación a través de los datos. No menos importante es hacer las pruebas en varios navegadores y dispositivos para evaluar su compatibilidad. Esto nos va a poder ayudar a encontrar problemas eh, independiente pues, del dispositivo que el usuario esté utilizando, pues debemos de garantizar que el usuario pueda acceder eh, con ese dispositivo. Entonces aquí hay herramientas como por ejemplo Browser Stack que nos pueden ayudar mucho en el testing de diferentes dispositivos. Y por último, automatizar las pruebas de localización también se pueden realizar. O sea, este enfoque no solo ahorra tiempo, sino que también nos va a garantizar una verificación de la versión localizada de una manera mucho más rápida y podríamos jugar con diferentes configuraciones culturales y locales. Entonces, en resumen, ya hemos visto que pues, los beneficios de la prueba de localización pues, son los usuarios locales y estamos buscando que se adapte a sus necesidades, que tenga sus preferencias y sus sensibilidades culturales, con el fin de mejorar la experiencia de usuario y, por supuesto, esta nueva adopción va a permitir que el cliente acceda a nuevos mercados. Entonces, esta última parte, vamos a hablar un poquito sobre la automatización de pruebas de localización. Existen herramientas de automatización que nos pueden ayudar para realizar pruebas de localización. Especialmente estas herramientas en su mayoría no están diseñadas explícitamente para tester, sino que en realidad las adaptamos pues, para hacer las pruebas de localización. Una de estas es la traducción asistida por computador o herramientas CAT que ayudan y facilitan con el proceso de traducción. Estas herramientas pues tienen la particularidad de tener como un entorno colaborativo para los traductores con el fin de tener pues como una guía y coherencia en la eficiencia de la traducción del contenido. Sin embargo, pues también lo pueden utilizar los testers.
son herramientas pues que no son muy comunes, nosotros como tester pues dominarlas, pero se pueden acceder a ellas. Otra de las herramientas también es un sistema de gestión de traducción o TMS que nos permite también pues como controlar todo el flujo de trabajo de las traducciones, hacer un seguimiento a las tareas y hacer pues como una simplificación automática de los proyectos de localización. Sin embargo, pues como les he mencionado, no son herramientas diseñadas para testers y sus licencias también son costosas. Entonces, de cierta manera, no todos los clientes los tienen. Entonces, por eso, eh, digamos que las herramientas tradicionales de automatización que ya conocemos como Selenium, Cypress o Playwright, también se pueden emplear para automatizar las pruebas de localización. Estas herramientas, pues obviamente nos permiten simular las acciones del usuario del contenido traducido y podemos verificar toda la interfaz del usuario de una manera localizada. Entonces vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos. Este ejemplo, pues es un snippet de código basado en Cypress con el lenguaje JavaScript. Quería traerles pues como ejemplos que sean muy sencillos y visuales para que ustedes puedan simplemente identificar que hacer pruebas de localización es realmente muy sencillo. Entonces, por ejemplo, acá podríamos comprobar que el idioma se muestre en función de la ubicación del usuario. Simplemente tenemos acá visitar una página y obtenemos la etiqueta HTML y pues obviamente le hacemos una assertion que tenga el atributo del lenguaje donde está localizado. Entonces, como ven, es algo pues muy sencillo, pero realmente es muy útil a la hora de hacer pruebas automatizadas, validando el contexto de cuál se está haciendo la prueba, pues que se me traiga obviamente el lenguaje esperado. Otro escenario es pues, validar que la moneda sea la correcta en función de la ubicación del usuario. Este es un ejemplo pues, que todos conocemos, es básicamente un ejemplo de una aerolínea y es buscar que el precio esté pues obviamente localizado a la persona pues que está buscando. Es decir, si por ejemplo, no sé, es una persona que está en Colombia, pues busca que traiga la moneda COP, que es peso, ¿cierto? Y pues que le muestre la información en dicha moneda. Este es otro también uno de los ejemplos pues, más comunes y más sencillos, pero que también lo podemos realizar a través de una prueba de UI. Otro ejemplo es mostrar el formato correcto de la fecha y la hora en función del idioma del usuario. Entonces acá también pues el mismo ejemplo de la aerolínea, buscamos que la fecha pues se muestre en el formato adecuado de acuerdo al contexto local de Colombia, por ejemplo, día, mes y año, y tenga obviamente las fechas, que generalmente las aerolíneas utilizan la fecha en horario militar que llaman. Entonces, este es otro ejemplo que también podríamos nosotros automatizar y que claramente es muy sencillo de hacerlo. Otro ejemplo es validar que las imágenes estén correctamente localizadas. Este es simplemente hacer un request al atributo y como hemos conversado, la idea es que las imágenes estén también de acuerdo al contexto para cuál va a estar localizado, ¿cierto? Entonces aquí validamos obviamente muy fácilmente que las imágenes tengan pues se carguen, que tengan pues el código 200. Douglas, perdón, ahí me surge a mí una pregunta Claro. en cuanto a las imágenes. De pronto el tema de formatos, pesos y ese tipo de cosas cabe dentro de las pruebas de localización o esos son simplemente pruebas aparte funcionales que uno hace. O sea, hay de pronto como unos lineamientos que uno también revisa cuando está revisando localización de acuerdo al formato y tamaños o eso simplemente es aparte. No, hay que tener claro que lo que hemos hablado, pues las pruebas de localización se enfocan también como en toda esa parte de los formatos de fecha, el idioma a la cual está enfocado, todo lo que es la moneda y todo lo demás. Entonces, digamos que estas pruebas son pruebas que generalmente nosotros, de cierta manera, durante nuestras pruebas comunes, no las llamamos localización, pero las validamos, ¿cierto? Digamos que el contexto de la charla es contarles
que esto en realidad son pruebas de localización, ¿cierto? En caso tal de que, digamos, nuestro producto sea multidioma y tenga pues como no solo el enfoque local del producto, sino que está pues obviamente localizado para más mercados. Entonces digamos que por ejemplo acá en esta validación de las imágenes lo que buscamos es que digamos que validar que las imágenes estén de acuerdo a ese contexto localizado. Es muy diferente de pronto el Amazon de España, su homepage tiene unas imágenes específicas localizadas para el contexto local español, pero el homepage del contexto local colombiano es totalmente diferente, te va a mostrar imágenes distintas. Entonces, eso es como una de las pruebas que buscamos también automatizándola, ¿cierto? Que tengamos esas imágenes cargadas de acuerdo a ese contexto a la cual va a estar localizado. No sé si respondí tu pregunta, Pau. Sí, sí, muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, como les mencionaba, no solo las pruebas de localización que podemos automatizar, no solo pues obviamente son pruebas de UI, sino que también podríamos validar API, ¿cierto? Hay algunas API que son multidioma, entonces pues obviamente podríamos tener ciertos escenarios que podríamos validar pues ciertos contextos. Entonces, por ejemplo, aquí buscamos que la API devuelva los precios correctos específicos de la divisa en función del encabezado del ACET language. Entonces, aquí, por ejemplo, buscamos que el headers del ACET language sea Colombia del idioma español. Entonces, buscamos que la moneda que traiga al pasarle ese contexto sea COP. Entonces, aquí podríamos ver que al hacer la petición de este request, al enviarle pues un body, nos va a traer el currency para COP y pues una cantidad que sea grande a cero. Otro ejemplo de API es validar que la API devuelva todos los mensajes de error traducidos. Es decir, acá, pues digamos, volviendo al ejemplo de la aerolínea, un usuario registrado, suponiendo que este usuario en su teléfono tiene configurado el idioma alemán, pues buscamos de que la API, que es multidioma, pues le traiga los mensajes de error en caso tal de que él intente autenticarse y pues ingrese una contraseña o un dato incorrecto, pues le traiga el mensaje localizado al contexto que tiene dentro de su móvil, ¿cierto? Entonces eso es también algo que nosotros podríamos validar en caso tal de que la API pues sea multidioma. Como les contaba, pues las pruebas de localización y las traducciones son costosas. Entonces, pues generalmente las personas, perdón, las compañías lo que hacen es que mantienen el idioma universal, que es el inglés. Entonces, pues es mucho más sencillo. Pero como pueden ver, obviamente se pueden hacer todas estas pruebas en caso tal de que en sus proyectos y en sus contextos hayan APIs que sean multidiomas. Acá, por ejemplo, este usuario que quiere hacer check-in y pues se va a hacer la autenticación con Access Token, pues él pueda tener su información de acuerdo a la localización en donde él se encuentra. Entonces, como pueden ver, nosotros también podríamos validar muy fácilmente o automatizar muy fácilmente las pruebas de localización, tanto para el lado de UI como para las APIs. Entonces, con esto cerramos y le doy gracias a todos ustedes por la asistencia. Pasamos ahora a la fase de preguntas. Si alguien tiene preguntas, pueden o abrir su micrófono o escribir ahí en el chat que Pau nos va a ayudar con la moderación. Hasta ahora no hay preguntas, pero esperemos unos minuticos por si de pronto a alguien se Listo. le ocurre. Dani Les... levantó la mano. Listo, claro que sí. Dani, dale. Hola, ¿cómo está el equipo? ¿Bien o no? Hola Dani, ¿qué tal? Primero que todo, un feliz día y gracias por estos espacios y que sigan haciéndolos. Entonces, tengo una pregunta y también como una observación que veo yo pues, en cuanto a las partes de pruebas de localización e internacionalización, pues yo la veo más como unas pruebas visuales y de usabilidad, ¿cierto? De accesibilidad y de usabilidad, donde puedo utilizar herramientas como Cypress, que tiene un plugin de Cypress Visual que me permite tener
que me permite realizar este tipo de pruebas de internalización y Localización, sí. Acuérdate que localización. las pruebas de localización es toda la parte pues visual, pero la internacionalización es el contexto de la infraestructura y de la región. Como les mencionaba, si por ejemplo Netflix llega a un mercado como el europeo, sus datos deben estar dentro de la Unión Europea. Entonces esa es como la parte de la internacionalización. Pero dale, Sí, termina tu idea. sí, pero eso sí lo llamamos como, son pruebas, son flujos, como tal que entraría entre la verificación en el modelo de Behavior Driven Development, como estarían creados los escenarios, ¿cierto? Lo digo porque últimamente estaba haciendo un proyecto en la empresa en donde tenemos dos países donde toca hacer este tipo de verificación de acuerdo a la moneda y de acuerdo a los términos y condiciones. Entonces, me llamó mucho la curiosidad este espacio y yo es lo mismo. Y voy a ver si es algo diferente a lo que estoy haciendo. Pero estos conceptos, Douglas, ¿de dónde los viene sacando o qué actor para no también poderlo seguir y tener ese conocimiento, ¿cierto? O estos nombres de internalización o accesibilidad, ¿a qué hace referencia? Sí. Sí, te entiendo, Daniel, y cuál es lo que tú, pues, más o menos estás tratando de decirme. O sea, básicamente, o sea, todos estos contextos todas estas, sí, contextos de localización e internacionalización o de accesibilidad, etcétera, etcétera, o sea, son un tipo de prueba no funcional que básicamente también está dentro de, pues, todo lo que es ISTQB. Ellos también, pues, lo mencionan, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros como tester generalmente no tenemos como muy interiorizado todo ese tipo de conceptos y por eso yo quería hacer como esta charla precisamente para mostrarle a todos ustedes que participan en estas conferencias de que hay un universo muy grande más allá de las pruebas funcionales que nosotros hacemos. Entonces, de cierta manera, nosotros como tester, cuando estamos haciendo nuestras validaciones funcionales, probablemente validamos las monedas, los textos, de acuerdo a un contexto, a cómo está traducido la página o pues si está enfocado a un mercado, ¿cierto? Pero todo esto se le llama pruebas de localización e internacionalización. Entonces, como les explicaba y les contaba, esto también podría tener todo un contexto de estrategia, de planeación, de casos de prueba, ¿cierto? Y que podría ser incluso mucho más amplio y que de cierta manera, digamos, grandes compañías tipo Netflix, Spotify, Amazon, etcétera, pues tienen todo este tipo de procesos, ¿cierto? Y como les mencionaba, no solo es un tester, sino que también hay lingüistas, hay profesionales de diseño, de UX, de accesibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que esto está dentro de todas las metodologías de prueba, lo puedes encontrar. Si lo buscas, vas a encontrar pues en Google muy fácilmente. No se habla mucho porque, como te digo, o sea, no es algo que sea muy o muchas personas abiertamente lo promuevan, sino que en realidad está como muy interiorizado dentro de las pruebas y uno dice, bueno, sí, yo tengo que validar la moneda, tengo que validar las fechas y todo eso, pero cuando vamos a un contexto de traducción, de llevar el producto a otra región, por ejemplo, Europa o Asia, pues obviamente me tengo que adaptar a ese contexto local. Entonces ahí eso ya sería unas pruebas de localización e internacionalización. Ahí me sumo a lo que dice Douglas, también es muy delicado y más que lo nombraste ahí, Dani, los términos y condiciones. Cualquier cosa que esté mal traducida, una palabrita que esté por fuera del contexto o que no esté implícita entre esos términos y condiciones es demandable. Cualquier cosita que esté por fuera de los lineamientos, la parte legal del país o de la zona a la que le estamos enfocando es demandable. Entonces, hay clientes inclusive que cuantifican sus box en producción. Ellos tienen un listado y cada mes o cada periodo de tiempo dicen, los errores que tenía en la producción me costaron tanto. Y le prestan mucha atención y se vuelve un tema muy delicado que aparentemente uno dice, bueno, pero es un tema de contenido, ¿cierto? Es un tema de traducción.
pilas que se puede volver un tema muy delicado y contractualmente se vuelve muy importante. Totalmente cierto. Sí, uno tiene que ser muy cuidadoso. Obviamente, pues cuando uno está en proyectos grandes, muchos clientes ya tienen sus equipos de legales y pues, o sea, y sus contextos de marketing y de promoción y de todo. Entonces a uno como que le entregan eso y está ya dentro de sus criterios de aceptación, pero claramente es algo que no podríamos dejar por fuera dentro del universo del testing. Entonces, bueno, Dani, muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? En el chat, no. ¿Alguien quiere abrir su micrófono? Bueno, muchachos, entonces, finalmente para cerrar este evento, quisiera agradecerles por la participación durante todo este año de las Medellín Testing Nights. Para nosotros es muy importante conocer su feedback, así que aquí les dejamos este código QR para que llenen una pequeña encuesta que nos va a permitir a nosotros conocer cuáles son sus expectativas. El año entrante queremos traer más charlas con más frecuencia, incluso unirnos con otras ciudades con el fin de poder tener un público mucho más amplio, pero manteniendo siempre la esencia de Medellín Testing Nights, que es compartir el conocimiento. Entonces, agradecemos muchísimo su feedback. Y finalmente, pues agradecerles a ustedes por estar este ratico, conversar. Creo que todos hemos podido llevarnos algo para aprender, para poner en práctica. Y más que nada, decirles gracias, desearles a todos también una feliz Navidad, deseándole lo mejor para ustedes y su familia el próximo año.